Ahí está. Ok, el día de hoy vamos a hacer un llenado de una declaración de persona física de actividad empresarial y profesional previo a que ya se presentó de manera normal. Y bueno, para esto nos podemos guiar propiamente del comportamiento del contribuyente porque ya sabemos que tiene un saldo a favor de IVA. Esto es importante que lo consideremos o lo tomemos como una posibilidad cuando llega un cliente con nosotros, porque quizás ya checamos opinión de cumplimiento, aparecemos bien, no tenemos ninguna deuda pendiente o una obligación omitida y pues no tenemos que irnos tan atrás. Pero recuerda que el tema de la opinión de cumplimiento solamente te checa eso, el cumplimiento y el pago, si es que hubiera de algún impuesto. Entonces, para todo esto, recomiendo irnos al historial o al menos revisar 3 meses atrás cuál es el comportamiento según el acuse de las declaraciones que se empezaron a enviar antes de que llegaras en gestión. Ahora, podemos nosotros checar la consulta de las declaraciones de 2025 y al darle en búsqueda, voy a hacerlo un poco más ancho, podemos ver que ya tenemos presentado diciembre. Ya había dicho que vamos a ver nuevamente cómo fue el llenado. Pero bueno, aquí tenemos un comportamiento, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Podemos decir que la persona empezó a trabajar nuevamente o se reactivó en el mes de agosto en el régimen de actividad empresarial profesional. De ahí en fuera, pues digo, si estamos en una labor de auditoría, sí tendríamos que ver un poco más a fondo cómo se llenaron estos meses. Sin embargo, lo que nosotros podemos ver a simple vista, y es importante porque después de la práctica, uno se va haciendo ya de diferentes opiniones, criterios, formas de ejecutar para no estar haciendo doble trabajo. Eso te lo da la práctica 100%. Entonces, yo, por ejemplo, yo puedo decir, mira, de estos meses que ya están presentados, que fueron 5, tenemos 2 que tienen línea de captura, es decir, que tienen pago. Ahí está, sale, ahí está especificada, están los numeritos, línea de captura tal, sale. ¿Qué podemos decir? Seguramente en septiembre y octubre tuvo pago. Vamos a jugar al mago a ver si sí. Vamos a ver, ¿no? Voy a descargar solamente una, ¿sale? Aquí está cargando. Tenemos la declaración del mes de septiembre y efectivamente tenemos a cargo 241 pesos, ¿sale? ¿Cómo puedo saber de que es una línea de captura de pago de impuestos? Porque pues aquí tiene el código, tiene una fecha y bueno, aquí aparece el importe, ¿no? Quien quiera pagar sus impuestos con aplicaciones móviles, por supuesto que se puede, únicamente pues ya inclusive las aplicaciones más modernas, si no me equivoco, permite usar la cámara para darle en el código y ya te dice la cantidad y todo, ¿sale? Entonces, bueno, podemos decir entonces que los que tengan línea de captura tienen pago, ¿sale? Hay otra sección donde ustedes pueden, bueno, donde tú puedes checar, colega, si fue pagado o no. Entonces, bueno, ahorita antes de que me vaya para allá, vamos a ver el comportamiento de noviembre, que es el mes inmediato anterior al que yo quiero volver a presentar, y noviembre, voy a quitar la de septiembre para no confundir. La de noviembre tenemos un saldo a favor de IVA de 425. Es importante que nosotros tengamos un control de nuestros saldos a favor, porque por ejemplo en el impuesto del valor agregado se cierra cada periodo al término de cada mes. Es decir, al ser un pago definitivo, y esto es digamos que una reflexión que te invito a llevarlo, la diferencia entre un pago definitivo y un pago provisional es la declaración anual, ¿sale? Y SR es el impuesto que todos conocemos que se maneja de manera provisional y por lo cual, pues yo estoy presentando de manera parcial y pagando el impuesto de manera parcial hasta llegar al mes de diciembre y de ahí, dependiendo de si soy empresa, en el mes de marzo presento declaración anual, que es un informe adicional con el comportamiento de los meses anteriores y adicionando la información adicional, dependiendo si eres persona física o moral, o en el caso de que, por ejemplo, yo pues tenga las obligaciones de presentar declaración anual, bueno, ahí va a aparecer toda mi información. Ahí puede aparecer salarios, ahí puede estar dividendos, puede haber actividades empresariales o profesionales. Básicamente, pues es un informe final, ¿no? Entonces, si nosotros catalogamos
que el impuesto al valor agregado es un impuesto definitivo, es conveniente que nosotros tengamos lo que es un control de impuestos a favor, ¿sale? Y es importante que tomemos la información justamente de estos datos que dice tipo de declaración, periodicidad, año, el mes de la declaración, el número de operación, la fecha y hora de presentación. Esto es importante porque al momento de que nosotros tengamos la posibilidad en el formulario de acreditarnos el impuesto, nos va a pedir detalle y el detalle está aquí. Entonces podemos visualizar que si la autoridad nos está pidiendo datos y nosotros le inventamos, porque pues solamente todavía no existe un cruce de información tan estrecho, podemos decir, por ejemplo, que, ok, te deja pasar tu acreditamiento, pero si lo estás aplicando dos veces o tiene incongruencia o ni siquiera hay nada presentado según tú cómo lo presentas, aguas porque estás llenando de manera incorrecta tu declaración y puede simularse a defraudación fiscal equiparable, que va dentro del tema de llenar con datos equivocados, falsos o parciales las declaraciones de ciertos periodos, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta y tener toda la información porque nosotros podemos acreditarnos estos saldos a favor hasta 5 años. Es decir, este saldo se generó en 2025, tengo 2026, 27, 28, 29 hasta el 2030 para poder utilizar este saldo y acreditarlo. Oye, resulta que no quiero solicitarlo en devolución. Digo, solicitarlo en compensación, no quiero acreditarlo. Bueno, regresando un poco, el IVA a favor nosotros lo podemos acreditar, que es, digamos, cuando ocupamos un saldo de un mes pasado y lo llevamos hacia el futuro, ¿sale? Eso se llama acreditar. ¿Por qué? Porque no te va a tomar, por ejemplo, lo que son recargos ni actualizaciones, ¿ok? Entonces, en este sentido, es el primer paso, el acreditamiento. El segundo paso que existe con el IVA es compensación. Compensación es cuando yo quiero disminuir una cantidad a favor de un periodo pasado. ¿Por qué? Porque ahí estoy tomando recargos, actualizaciones con el saldo que yo ya tengo. ¿Sale? Muchas veces, ojalá te puedas imaginar este escenario, pero he tenido regularizaciones fiscales en donde tenemos puro pago de IVA, quizás porque es un restaurante, por ejemplo, todos sus insumos son con sin tasa de IVA, pero sus servicios sí tienen 16%. Entonces, pues hay una disparidad y pues le sale a pagar sí o sí, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo en una ocasión me acuerdo que estaba checando lo de 3 meses, agosto, septiembre y octubre de no sé qué año, dejémoslo en 2024, y resulta que en el mes de agosto sí tenía pagar, pero en el mes de septiembre tenía a favor, y en el mes de octubre creo que estaba en cero, ¿no? O creo que también le salía a favor. Bueno, ¿qué hicimos con agosto? Bueno, pues veíamos si el saldo de septiembre alcanzaba para bajar o al menos disminuir parte de ese saldo a pagar. Obviamente, pues ya lo vamos a hacer junto con sus recargos y actualizaciones, pero podemos hacerlo. Pero la condición, obviamente, es tener este acuse. O sea, no importa, no, es que yo ya sé que el siguiente mes, pues voy a tener saldo a favor, entonces no te pago. No, pues estamos hablando de una regularización. Estamos hablando que ahorita estamos solucionando temas del año pasado, pero ya estando en 2026. Entonces, cuando llegue a ocurrir, tómalo en consideración porque el IVA a favor tiene 5 años para utilizarlo. Debes tener un buen control, lógicamente, pero también cabe la posibilidad de que, pues durante una regularización fiscal, puedas detectar este tipo de cuestiones y ya le ahorras unos pesos al contribuyente, en el sentido de que no, es que primero es tener el saldo a favor y después hacia adelante. No, pues espérate, a lo mejor tienes un saldo a favor efectivamente más adelante y decides disminuir tu pago de ese mismo saldo, pero hacia atrás, compensándolo, así se llama. Y por último y no menos importante, pues la devolución del saldo a favor, ¿no? Ahí ya debemos presentar solicitudes en el FED, similar a ISR, y esto pues ya dependerá de cada empresa o cada contribuyente, ¿no? Porque pues en toda esta solicitud de devolución, pues debemos soportar cada una de nuestras transacciones.
Nos pueden pedir estado bancario, papel de trabajo, auxiliares de cuentas, nos puede pedir ciclo operativo de nuestras actividades económicas para que sí efectivamente determinamos la estricta deducibilidad. Yo, por ejemplo, he tenido revisiones que dicen, oye, pues resulta que haces sombreros, aquí por ejemplo en Tehuacán, bueno, veo que tienes la compra de spray, perdón, que es como para el cabello, ¿no? Para que se endurezca. Explícame por qué utilizas estos aditamentos. Bueno, se les contesta el requerimiento, se les dice que pues en el proceso de la creación del sombrero, por ejemplo, necesita fijador y pues ya se les explica, se les manda evidencia fotografiada y con eso podemos llenar pues estos requerimientos que pide la autoridad, ¿no? Entonces, recuerda que siempre en el tema de devolución se complica más a nivel documental y de prueba que nosotros podamos aprovechar ese dinero porque, pues bueno, puede ser una fuente importante de financiamiento. Hay empresas que destinan gran parte de su operatividad para tener saldo a favor, por ejemplo, exportadoras o vendedores de artículos de sector primario, agricultores, silvicultores, ganaderos, pescaderos, todos ellos. Bueno, pues sus gastos, por ejemplo, la gasolina, la renta, la maquinaria, el equipo de cómputo que necesiten, el software de venta. Digo, pueden ser algunas cositas, pero que sabemos que tienen IVA. Ah, bueno, pues a lo mejor le conviene una devolución. Entonces, tenemos que evaluar esa parte para saber qué conviene hacer con los saldos a favor. Y bueno, en este caso en particular, pues sabemos que al ser una persona física que nuevamente tiene problemas con el IVA, o bueno, no tanto problemas del IVA, pero sabemos que si no factura absolutamente nada, pues la retención que se le efectúa solamente va a cubrir dos terceras partes. Tenemos que cubrir una tercera parte. Y la única manera de poderlo hacer es por medio de facturación. Ahora, antes de darte el uso de la palabra, recordarás que el formulario del SAT ya detecta gastos que sean bancarizados. Todo lo que sea pagado con tarjeta de crédito, de débito, transferencia, van a estar dentro de la declaración. En un mundo ideal, a mí me gustaría pensar esto, la verdad estaría súper bien que todos los contribuyentes pidieran factura únicamente de sus transacciones que tengan bancarizadas. De esa manera, pues prácticamente teniendo un buen orden de la facturación que tú tengas de ingreso y el tema de los gastos por parte del contribuyente o que el mismo contribuyente se dedica a facturar, pues créeme que el tema de la declaración se puede hacer completamente sola. Para esta práctica vamos a tomar la declaración de noviembre, que tiene un saldo a favor, para hacer una simulación del tema del llenado de la declaración de diciembre. ¿Algún comentario hasta aquí? No, contra todo está bien. Ok, ojo, vamos a ver nuevamente en consultas. Aquí tenemos declaraciones pagadas. Esta opción nos va a llevar a un formulario similar al de consulta del acuse, con la diferencia de que obviamente pues aquí podemos buscar el acuse, así nuevamente, normal 2025, y bueno, aquí tenemos digamos que esta situación, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Mira, si te das cuenta, solamente me aparecieron 2 meses de los 5 que estábamos nosotros realizando, bueno, consultando de 2025. ¿Por qué salen nada más estos? Primero, porque tiene línea de captura. Ya vimos que es el primer filtro. Y segundo, es que estos efectivamente tienen una línea de pago y ya fueron identificados tanto por institución financiera como la del SAT, que ya fueron pagados esos impuestos. Vamos a ver el de octubre para que puedas checar la estructura. Estos acuses recomiendo que los pueda tener el contribuyente en su expediente, porque si te das cuenta, bueno, acá hay un impuestito de 109 pesos, su pago que vencía el 25 de noviembre, y abajo nos dice información del pago recibido en la institución de crédito autorizada. Institución de crédito BBVA, línea de captura, 109 pesos. ¿Cuándo fue pagado? El 24 de noviembre, un día antes del vencimiento, el medio de presentación en Internet, número de operación y llave de pago. ¿Sale? Este acuse
es una prueba de que tú sí pagaste impuesto y si por algún momento tú tienes, por ejemplo, una visita de la Secretaría de Finanzas de Puebla o de cualquier otra entidad, pues recordarás que ya las instituciones gubernamentales del Estado ya trabajan con instituciones fiscales de gobierno federal. Entonces te pueden decir, oye, pues resulta que no tenemos detectada pues la presentación de la declaración. Te solicitamos atentamente que presentes o en 15 días pues puede ser sujeto a multas. Así lo están manejando. Lógicamente pues tendríamos que evaluar, bueno, o sea, hay que ver si estamos en el límite todavía, porque inclusive aquí podemos ver que nuestra declaración nos dice, a ver, aquí debe aparecer, si no me equivoco, vencimiento de la obligación, mira. En cada acuse, y esto es un dato informativo que tiene hace como 2 años más o menos, tenemos, por ejemplo, el vencimiento de una obligación. Nos dice aquí, por ejemplo, el 25 de noviembre. Bueno, puede ser que nos haya llegado el 18, el 19 o el 20, y bueno, en esta relación, pues podemos saber que pues, la autoridad no tiene la información al día, tiene algún desfase de información. Entonces, quizás tú puedas evaluar, bueno, me llegó esto, voy a verificar la fecha de vencimiento. Ah, ok, tengo todavía un par de días, bastaría con cumplir la obligación presentando y pagando, y ese aviso, pues lo anulo, básicamente. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos evaluar que existen ya acuses con la información de pago. Oye, ¿qué pasa si pago en efectivo? Sí sale, ¿eh? Sale incluso la información del pago recibido y en medio de presentación te saldría ventanilla. Entonces, no hay excusa, la autoridad ya tiene información de lo que nosotros estamos realizando y esto pues también ayuda a que podamos tener un mejor control como contribuyentes. Entonces, pues bueno, esta es otra ventana de consulta, ya te dije, el acuse de recibido para saber las cantidades a favor, en este caso que estuvimos haciendo con noviembre, las declaraciones pagadas para saber cómo la autoridad detecta cuando ya fue pagada una obligación y por último, de la declaración, consulta de declaración. Aquí qué vamos a encontrar, aquí vamos a averiguar cuál fue la manera de llenado de las declaraciones previamente enviadas. Esto es importante si nosotros estamos haciendo un trabajo de auditoría y por ejemplo, pues llega una persona y nos dice, oye, pues resulta que solicité un saldo a favor siendo actividad empresarial, pero no me lo han devuelto. Y bueno, pues lo podemos checar. Bueno, tenemos que checar pago por pago para saber cómo está la situación y pues al final del día, pues determinar si se hizo de manera correcta. Tuve un caso donde se estaba tomando nómina que no había sido timbrada y pues en teoría pues estaba afectando el tema de las utilidades y dando como resultado pues un IVA a favor pues un poco más excesivo. Al final pues tenía retenciones y pues obviamente tomando el resultado de que tenemos más deducciones independientemente de que no se tuvo la formalidad, pues es natural que se haya desbordado y que haya salido mucho impuesto a favor. Entonces, primero dijimos, mira, considero que el cálculo de las mensualidades es incorrecto, tenemos que hacer una reevaluación. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, quiero cotejar la información precargada de los meses que estuviste declarando contra lo que tú tienes en CFDI vigente. Y mira, la autoridad es tan inteligente en esta cuestión que inclusive ya cancelar un CFDI fuera de tiempo se vuelve un riesgo. Termina la época de declaración anual y ya ni persona física ni moral puede cancelar recibos del año pasado. Tenemos hasta el 31 de marzo para cancelar CFDI de ingreso de persona moral y el 30 de abril para persona física. ¿Sale? Entonces con esto pues ya podremos evaluar cuál es el comportamiento del contribuyente, cuál fue el error y pues decirlo tal cual, ¿sabes qué? Pues considero que no se llenó de manera correcta la declaración, te recomiendo hacer complementarias para poder recalcular lo que es el resultado anual y así determinar si es que hay un saldo a favor que devolver y si no, pues ni modo, ¿no? O sea, digo, al final considero que esa labor es importante que nosotros la hagamos como una actividad de regularización porque puede llegar el caso de que el contribuyente se confía y dice, no, pues yo tengo saldo a favor de 30,000 pesos. Pues bueno, si no me lo devuelven, pues aplícalo, contador, aplícalo en los siguientes pagos.
Sí, bueno, pues si es procedente, adelante. Y si no lo revisaste, y si es algo que lo hizo otra persona, y resulta que haciendo una revisada checas que ese saldo pues es improcedente, pues hay que irnos para atrás. Habría que modificar la declaración anual del ejercicio para que nos pueda actualizar los supuestos de saldo a favor. Entonces, todo esto ya va maquinado en donde nosotros, pues, me gusta pensar que la rama fiscal es como un engranaje y vamos nosotros ajustando de un lado y moviendo de otro, de tal manera de que se pueda sincronizar correctamente y cada nodo tenga una justificación, tenga un soporte y tenga propiamente pues la base en la cual se sostiene jurídicamente en declaraciones, en CFDI, en actos administrativos, en actos económicos y bueno, pues en general todo. ¿Algún comentario que quieras abonar, Andrea? No contar, hasta el momento todo bien. Ok, entonces mira, ya descargamos la consulta de la declaración. Aquí vamos a ver cuál fue, pues digamos que el comportamiento, ¿no? Cuántos ingresos tuvo, cuántos gastos tuvo, la determinación que tuvo durante cada mes. En efecto, tenemos hasta julio no presentada porque la persona se reactivó en agosto. Entonces podemos ver que aquí hay un comportamiento, pues del contribuyente, podemos ver qué información está jalando, podemos ver si tiene ingresos de meses anteriores, cositas así, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte no queda mayor duda, es simplemente el llenado. Yo siempre recomiendo que puedas entregar a los clientes el llenado y el acuse, pero si es nada más el acuse, pues el acuse, ¿no? Muchas veces los contribuyentes ni siquiera leen esa información, aunque sí recomiendo enviarla. ¿Sale? Ahora, con el tema del llenado, ya tenemos la declaración del mes de octubre, ya lo voy a quitar. Solo vamos a dejar el de noviembre y el llenado de noviembre, si no me equivoco, también es esta. No, creo que no. Bueno, lo voy a dejar así, sale ya. Mejor trabajamos con el acuse de noviembre y bueno, ahora sí, vamos a analizar cómo se estuvo llenando la declaración del mes de diciembre y pues poco a poco vamos a ir llenando la información. Ahora, como bien sabes, pues tenemos que irnos a 2025, tenemos que irnos a declaración mensual, en este caso diciembre, pero ya no vamos a escoger normal, porque como ya presenté una declaración previamente, si yo elijo normal, solamente me va a seleccionar obligaciones que no haya presentado antes. Es decir, puede ser ISR por retenciones de salario, por asimilados o IVA retenciones. En estas obligaciones no existe información enviada previamente, por eso te la permiten realizar de manera normal. Entonces, bueno, no aparece IVA persona física de actividad empresarial, ni tampoco ISR de persona física. ¿Sale? En este caso vamos a irnos a complementaria y nosotros al colocarle en complementaria tenemos tres opciones. ¿Sale? Deja ahí está, lo pongo un poco más alto. Tenemos dejar sin efecto una obligación, esto para poder, digamos, que eliminar el cumplimiento de una obligación que en su momento no teníamos las características para presentar dicho formulario. Esto puede ser que nos cause problemas cuando, por ejemplo, esta declaración se traslada a otra información, como por ejemplo el informe anual. Entonces, pues bueno, es una decisión que nosotros podemos seleccionar para que nosotros coloquemos que esa obligación presentada previamente, pues solicitamos que no la tome en consideración. ¿Sale? Segundo punto de complementarias, modificación de obligaciones. Esta parte de modificación de obligaciones lo utilizamos cuando se vence una línea de captura, es decir, que se haya vencido por el tiempo y típico, oye, conta, mándame otra línea de captura, fíjate que se me olvidó pagar o el banco estaba lleno, qué sé yo. Bueno, en este caso tendrías que ir a modificación de obligaciones seleccionando los impuestos que tengan pago, ¿sale? ¿Por qué te hago énfasis en este tema? Bueno, ya vimos que generalmente esta persona tiene pago en noviembre, perdón, en IVA. Entonces, ¿qué te recomiendo? Bueno, si ya vimos que nada más tiene pago en IVA, no vuelvas a presentar modificación de obligaciones complementaria de ISR, porque no le vas a cambiar absolutamente nada. Esta es exclusivamente cuando tenemos pagos a cargo, se nos pasó el vencimiento de la línea original que habíamos enviado y necesitamos una nueva, ¿sale? O también puede ocurrir que necesitemos enviar
una declaración complementaria con modificación de obligaciones cuando no hemos llenado de manera correcta o nos falta información en el formulario que enviamos previamente. Oye, me acordé que había facturado justamente en el mes de enero algunos ingresos de diciembre, lo hice por ahí del 15 más o menos, pero yo presenté la declaración pues la presenté el día 10, el día 10 de enero, la de diciembre. Híjole, pues como presentaste después tus FDIs, probablemente si ahorita consultamos la declaración, pues te va a salir otro resultado precargado. Es necesario irnos a modificación de obligaciones y corregir esa información. Oye, conta, y si ya no hago nada, pues te va a llegar una carta de invitación porque tú estás declarando, acuérdate, lo que aparece el cruce de información entre CFDI y declaración, pues espérate a que te llegue una carta de invitación en donde estás declarando de menos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el CFDI es una constancia de un hecho económico firmada con la firma electrónica de la ordenancia y pues tiene los mismos efectos jurídicos. Entonces, nada de que por error me emitieron un CFDI. Eso no existe, ¿sale? Obviamente tienes que demostrarlo si es que pasara, pero pues a lo que voy es que esa es la practicidad que hoy la autoridad puede decir o juzgarnos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, conta, vamos bien. Ok, me voy un poco veloz para que sea provechosa esta asesoría. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. Modificación de obligaciones, ya vimos que cuando tengamos información parcial, no completa o se haya vencido el pago de la primera línea. Y por último y no menos importante, tenemos la declaración complementaria con obligación no presentada. Y mira, en este caso no me va a dejar presentar nada porque aparentemente ya tengo las declaraciones registradas a mi nombre que yo tengo en mi constancia fiscal de IVA y de ISR ya presentadas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, puede ocurrir, ¿no? Oye, por las pizzas, pues ya ves que te salen los globitos de selección, o sea, digamos, te salen estos circulitos. Oye, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en la declaración normal y de repente, pum, le quito ISR persona física? Pues tú estás obligado, está en tu constancia, está en tu régimen fiscal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no la hago? Bueno, pues lejos de que te expones a una multa o una observación por parte de la autoridad, pues la forma de seleccionarlo no es presentando una declaración de modificación de obligaciones, porque solamente te saldría la de IVA, ¿sale? Vamos a suponer que nada más presentaste IVA en la declaración normal y se te olvidó, se te pasó, lo hiciste rápido y ya no pusiste nada en ISR, ¿sale? Y ya, bueno, oye, entonces me falta IVA, ¿qué hago? Digo, me falta ISR, ¿qué hago? ¿Presento una complementaria? Sí. ¿De qué tipo? Obligación no presentada. Básicamente bajo el criterio de que tú ya tenías precargada esa obligación, pues resulta que no la pudiste declarar o se te olvidó, lo que tú quieras. Bueno, se te da otra oportunidad vía complementaria y básicamente en la declaración normal tendrías IVA declarado y en la declaración complementaria modificación, perdón, en la declaración complementaria obligación no presentada, la de ISR. Le das cumplimiento, obviamente esto no te genera, pues a lo mejor te genera un poco de recargos, pero pues al menos cumples con la obligación sin tener, que yo he visto varios colegas que le ponen, chin, ya mandé el impuesto al valor agregado solito, ¿qué hago? Pues una complementaria, pero como estamos viendo modificación de obligaciones y prácticamente pues sale lo mismo que ya presenté, no, pues entonces vamos a seleccionar dejar sin efecto obligación, híjole. Y pues como también te va a salir la de IVA, pues vas a tumbar tu declaración y si tiene pago, pues es otra vez aclarar que ya se hizo cierto pago y bueno, básicamente te la complicas más. Entonces, el tema de saber qué tipo de complementaria debes elaborar, quizás parece algo que nosotros como colegas sabemos perfectamente, pero que hay cuestiones intrínsecas dentro de la operatividad informática de la página de las declaraciones que nos permite o cierra candados. ¿Sale? Adicional a ello, me gustaría comentar, perdón, que solamente tenemos permitido hasta 3 declaraciones complementarias.
una normal y tres complementarias. Entonces, pues, no sé, he tenido casos que ya pasaron sus tres y tienen que acercarse vía mi portal a solicitar una declaración complementaria por cuarta vez para presentar sus obligaciones, presentar su pago y pues ya. Entonces, dudas hasta aquí, algún comentario que quieras abonar, ¿vamos bien? Sí, conta, vamos bien. Gracias. De acuerdo. Nosotros para esta práctica vamos a hacer complementaria de las dos, ISR e impuesto al valor agregado. Para esto vamos a ir haciendo comentarios de cada uno de los nodos que van apareciendo para que al final del día nosotros podamos pues emitir un juicio, saber cuál es la información que llega. No tengo ahorita descargados los XML, pero al final del día, como no son muchos, pues podemos dar por hecho de que pues esta es la mecánica que toma de los FDIs. Ya te dije, de ingresos te va a calcular todos los que tengan PUE y hayan sido emitidos en el mes o que tengan un complemento de pago en donde la fecha de pago aparezca en el mes. ¿Sale? Esos son los dos criterios que la autoridad toma para decir, estos FDIs me sirven, los cargo en mi declaración y te los mando aquí. ¿Sale? Y para el tema de los gastos, todos los gastos que tengan uso, gasto en general o mercancías y que sean de forma bancarizada. Esto es importante también porque son los criterios que la autoridad toma para tener un precálculo previo. Y esto es importante porque considero que a futuro lo que se va a estar evaluando es a nivel de cumplimiento, al momento de presentar tu declaración, en cuántas veces tuviste, bueno, cuántos nodos o cuántos rubros tuviste que ajustar en el tema de ingresos, en el tema de gastos, en el tema de retenciones, sabiendo que quizás pues no tiene sustento del CFDI. Y esto puede conllevar a una vigilancia o a un esquema de observación que tiene la autoridad. Recuerda que hoy con el tema de las facultades de gestión, pues se le amplía a la autoridad la capacidad de poder vigilarnos, porque la palabra gestión pues tiene una amplitud pues bastante extensa, ¿no? O sea, me vas a gestionar qué, mis obligaciones, mis FDIs, mis ingresos, mi declaración, cómo está el tema, ¿no? Voy a volverla a cargar porque creo que está fallando, pero a lo que voy es que pues sí tengas como que estos cuidados anticipados para que no te lleves sorpresas a futuro, ¿sale? Entonces, básicamente sería eso y bueno, pues vamos a esperar a que cargue el archivo para ver si podemos presentarlo. Si no, déjame ver si aquí tengo la declaración, déjame ver y si no, pues esperamos tantito, ¿sale? ¿Algún Sí, comentario que conta. quieras abonar? Digo, aprovechando que ahorita está cargando la página, este, cómo va el tema, ahí de los emprendedores, los contadores que están en el club? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad que quieras compartir? ¿Si te ha servido un poco? ¿Has podido aprender algo del régimen? O sea, igual, dame retroalimentación para que pues, se aproveche la sesión en lo que está cargando. ¿Algo que quieras comentar? Bueno, sí he tomado todas. Ahorita sabía una a las 9, pero como me comentó que íbamos a tener videollamada, pues ya no entré. Pero sí, ya, bueno, ya nos fue, lleva 3 sesiones el Conta Fiel Qué y son bueno. más como de cómo tener nuestro cliente ideal, sobre las finanzas, cómo manejar nuestros honorarios y pues utilizar Notion, que es el que nos está enseñando para llevar el control de los clientes. Ok, excelente. Bueno, pues hay que seguir implementándolo. Toma nota. Igual creo que hay un módulo para la parte de cálculo de impuestos, o al menos saber el régimen, los regímenes más simples. Entonces, pues todo esto te va a ayudar, ¿no? O sea, más o menos para que tú puedas captar los clientes y en algún caso de que, oye, pues se me hace un poco complejo la resolución, pues no te preocupes, o sea, lo podemos checar en este tipo de sesiones. Entonces, mira, se me hace que no quiere cargar ahorita la Sí. declaración. Entonces,
¿Qué más podemos ver? A ver, alguna otra cuestión que veamos. Mm, ¿Qué más? A ver. Mm, bueno, ya sabes, declarar en régimen de confianza. Ahorita me gustaría que también de lo que antes hemos estado platicando, lo puedas llevar a este cálculo de persona física de actividad empresarial. Ciertamente este régimen es como el segundo nivel, porque desde mi punto de vista el régimen de actividad empresarial y profesional conviene cuando tienes un buen flujo de gastos. Como el régimen de confianza no permite deducciones, es lógico que no te permite al terminar el año tener una pérdida fiscal. La pérdida fiscal se vuelve un colchoncito en el siguiente año para que pues nos sirva para poder seguir deduciendo de los ingresos que vamos generando el siguiente año. De esa manera pues nos sirve a nosotros y podemos llevarlo pues de manera consecuente, ¿no? Es importante que nosotros lo consideremos ya que a partir de ese momento pues podemos tener ciertas oportunidades y hacerle pagar menos al contribuyente. Entonces, por ejemplo, en régimen de confianza, pues a menos de que no tengas mucha facturación o simple o sencillamente pues sea un poco complicada la facturación para ti, pues te lo recomendaría. Incluso, pues bueno, si tienes IVA al 0%, a IVA exento, pues también te recomendaría el régimen de confianza porque solamente te preocuparías por ISR y ya hemos visto que la tasa pues es muy chiquita, ¿no? Aquí al mismo tiempo, como aparecen los otros formularios de declaraciones, siempre nos va a decir cuáles son los, los prellenados que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos pagos provisionales a fecha de corte, nómina a fecha de corte, ingresos con fecha de corte o declaración anual precargada a la fecha de corte. Ahora, los pagos provisionales, al momento de que dice no existe información, muchas veces no es porque ese error del sistema. Yo te voy a interpretar de acuerdo a cómo ha sido el comportamiento de este contribuyente. No existen pagos provisionales con fecha de corte porque el impuesto retenido de ISR de esta persona que conlleva a ser el 10% alcanza completamente para poder solventar el pago mensual que se tiene, independientemente de que se tengan gastos, ¿eh? Entonces, esto es importante. Si nosotros colocamos lo que es gastos aparte de la retención, es más probable de que en la declaración anual tengamos un saldo a favor. Acuérdate que para saldo a favor de declaración anual es tema de ISR, ¿sale? Entonces, con esto nosotros podemos decir, oye, pues no hay ningún problema, es lógico que no tengo pago provisional porque solamente estoy pagando con las retenciones que anteriormente pues me quitan al momento de pagarme, ¿no? Facturas de nómina, pues obviamente no tenemos nómina, no tenemos nada que deducir por ese lado. Facturas de ingresos con fecha de corte. Esto es importante, no sé por qué no aparece información, porque inclusive si nosotros tuviéramos, o sea, sí tenemos información lógicamente del CFDI que emitimos una vez al mes, pues tendríamos que ver qué sale, ahorita vemos. Y precarga de la declaración anual con fecha de corte, tampoco existe información. Esta es lógica porque todavía no estamos en el mes de abril y es más que nada esta precarga de la declaración anual en el caso de que tengamos una pérdida. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros la vamos a colocar, ¿no? Entonces, si no tenemos la pérdida reflejada, es porque algo está pasando en nuestra declaración anual y tenemos que irnos a revisarlo. ¿Sale? Dice aquí, es responsabilidad del contribuyente verificar la información antes mencionada y en caso de encontrar diferencias deberá realizar las correcciones en las facturas o declaraciones correspondientes. Miren, qué sencillo, ¿no? O sea, no, pues haz tu corrección en CFDI o declaraciones. Bueno, como sea. En esta cuestión, pues ya tengo de manera parcial, ya está resuelta la declaración, pero vamos a irnos poco a poco. Realmente yo no le modifiqué gran cosa, ya que me fui más que nada por el prellenado y de ahí al último paso con el IVA, pues colocarle el IVA a favor. Pero vamos a irnos yendo paso por paso
para ir viendo cuál es la información que viene. Aquí en ingresos cobrados, igual que en el de régimen de confianza, me va a salir nada más y nada menos que el desglose de facturas que yo tenga en el mes de diciembre. En este sentido es muy específico. Nos dice suma de facturas emitidas tipo ingreso con método de pago, pago en una sola exhibición emitidas en el mes. Entonces, si están en el mes de diciembre y tienen PUE, ahí van a estar, ¿sale? Va a estar precargado. Segundo, suma de facturas emitidas tipo pago. Cuando dice tipo pago, es complemento de pago básicamente con fecha de pago correspondiente al mes. ¿Cuál mes? Mes de diciembre. No tenemos ningún complemento de pago, seguimos adelante y solamente tomaríamos una factura por 8,392 a nivel subtotal. Esto antes del IVA. Recuerda que el IVA no va a figurar en esta declaración. Esto es muy aparte. Y vas a darte cuenta que 8,392 van a aparecer igual en la declaración del IVA, porque pues es del impuesto, ¿sale? Entonces, bueno, aquí podemos ir verificando, tenemos ingresos de meses anteriores, pues lógicamente aquí nos dice lo que nosotros estuvimos presentando en su momento, y pues ya, ¿no? Entonces tenemos 2 meses de 8,392 y listo, ¿sale? Esta información, ¿de dónde sale? De las declaraciones anteriores presentadas, ¿sale? Entonces, el hecho de que diga, no, pues no tengo pagos provisionales de meses anteriores, no quiere decir que no esté tomando información que venga en las declaraciones pasadas, porque ese dato es de la declaración pasada, no es de esta. Entonces, el hecho de que diga no existe información solamente te está diciendo de pagos provisionales, no del total de la información que aparezca en la declaración. Entonces, a pesar de que pueda venir medio mafufo el, el, el aviso, es conveniente checarlo así como lo estamos haciendo para ir haciendo el desglose, ¿sale? Entonces tenemos 28,176 de meses anteriores, más la cantidad de 8,392 que tenemos amparada en CFDI. Ahora, si nosotros estamos bien, ¿qué podríamos decir? No, pues ya está bien porque su estado de cuenta refleja este pago, porque efectivamente lo tenemos amparado con comprobantes fiscales y por último lo llevamos a la declaración. Así debe ser. Banco o caja, facturación electrónica, declaración. Esos son los tres cruces que nosotros debemos tener para que no tengamos ningún tipo de complejidad con el tema de la autoridad fiscal o que nos diga, oye, veo que estás declarando de menos, oye, veo que no emitiste facturación electrónica cuando tienes la obligación según código fiscal, oye, veo que tienes ingresos en tu banco y no me estás declarando absolutamente nada o no tienes ningún régimen fiscal. Evitamos problemas al contribuyente, evitamos multas y que pues tengamos actos de molestia. ¿Hasta aquí alguna duda con el tema de ingresos? ¿Vamos bien? Sí, Conta, vamos bien. Ok, vámonos a las deducciones autorizadas. Ok, en deducciones autorizadas vamos a tener un apartado que dice gastos de nómina. Justamente esto es los temas de nómina que decía, ¿tienes CFDI de nómina o nóminas timbradas? No tienes ninguna información, por eso acá dice no presentada o presentada en cero, ¿no? Porque no tenemos nada, no tenemos ningún CFDI de nómina que podamos nosotros deducir. En este caso, pues yo le puse en este apartado de nómina cero, ¿sale? Obviamente, el deber ser es que nosotros tengamos soporte de cada una de esas transacciones y nosotros podamos colocar aquí el dato, ¿sale? Porque si tenemos algo y no lo colocamos, bueno, a la autoridad no le va a molestar si no deducimos un gasto que pudimos haberlo hecho. Mejor para la autoridad, ¿no? Va a cobrar más impuesto, va a cobrar sobre mayor base de contribución. Ok, pero si no, pues imagínate, o sea, estás deduciendo algo que no tienes FDI, ya puedes llegar a temas de multas. ¿Sale? Tenemos aquí compras y gastos del periodo, tenemos 14,000 pesos, pero ¿cómo se nutren estos 14,000? Bueno, tenemos compras y gastos facturados en el mes, únicamente 415 pesos. Y aquí podemos ver, contamos con una factura de diciembre que tiene tipo de ingreso del mes con método de pago, pago una sola exhibición y forma de pago bancarizada y uso de CFDI, adquisición de mercancías y gastos en general. Esto quiere decir que la autoridad fiscal te va a tomar como válido un comprobante fiscal, no te está diciendo de qué es,
No te está diciendo si estás facturando tela, estás facturando madera, estás facturando un mueble, o sea, no te está diciendo nada, simplemente con que cumplas con estos requisitos tecnológicos. Pago en una sola exhibición para que sea acumulable en tus gastos, una forma bancarizada para evitar el tema del límite de 2,000 pesos en efectivo. Obviamente, todos los gastos que sean menores a 2,000 pesos y tenga razón de negocios, deducibilidad estricta e indispensabilidad, sí los puedes colocar, ya hablamos de eso. Pero en un mundo ideal, estaría fabuloso que nuestros clientes tuvieran todos sus gastos bancarizados, o al menos en el CFDI diga tarjeta de crédito, transferencia, tarjeta de débito, cheque, monedero electrónico, todo eso, pues si viene así, pues fabuloso, ¿no? Ya va a cargar en mi declaración. Y por último, el uso de la factura que nosotros le demos a ese gasto. Adquisición de mercancías y gastos en general. Son los únicos. Oye, ¿qué pasa con los demás usos? Tenemos una línea de deducciones personales, honorarios médicos, seguros de vida, aportaciones voluntarias al SAR. Todas esas son exclusivamente de la declaración anual cuando las personas físicas presenten este informe y estos gastos les sirvan para poder deducir de la base contributiva. Por eso no te los están colocando acá, ¿sale? Obviamente, pues en tu papel de trabajo sí tienes que separarlo y todo eso, ¿no? Pero aquí al menos no te va a hacer bola y bueno, pues te va a decir no, pues es que tiene el uso D01, honorario médico. No, pues no te lo voy a considerar aquí, ¿sale? Te lo llevo a la declaración anual. Perfecto. Entonces, y también, por ejemplo, cuando sean uso de CFDI, que sea, por ejemplo, maquinaria y equipo, construcciones, vehículos, eh, transporte y construcción, vaya, todo lo que tenga un esquema de inversiones bajo la ley del impuesto sobre la renta, pues tampoco te lo va a considerar en este prellenado de gastos porque ellos tienen un trato adicional. Ahorita te digo dónde vas a colocar la depreciación de inversiones. Y por último, la suma de facturas que tengamos tipo pago, que es complemento de pago de nuestros gastos, que tenga, mira, forma de pago bancarizada nuevamente y que tenga el uso de CFDI de adquisición de mercancías y gasto en general. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el complemento de pago debe estar relacionado a un comprobante de gasto que tenga el uso correcto de CFDI y que tenga una forma de pago bancarizada. ¿Sale? ¿Qué puedo decir con esto? Oye, un complemento de pago pagado en efectivo no te va a salir. Tendríamos que ver más a fondo si no supera los límites de 2,000 pesos. En un mundo ideal, también me gustaría tener un complemento de pago que tenga la forma bancarizada en transferencia, en tarjeta de crédito de débito, monedero o cualquier otro, menos efectivo. Sí queda claro cómo la autoridad por medio de aditamentos tecnológicos está haciendo pues el cuadre de la información y sobre todo si nosotros lo podemos interpretar en nuestro beneficio, cuáles son digamos que los riesgos que debemos cuidar porque pues al final esta información se la enviamos al SAT y es digamos que en el cumplimiento de nuestras obligaciones donde pues en algún momento podemos llegar a fallar o nos puede caer una carta de invitación o peor aún, una visita domiciliaria, por ejemplo. Entonces, bueno, después de esto, pues son 415 pesos. Tenemos la opción de colocar compras y gastos no deducibles del mes. ¿Aquí a qué se refiere? Bueno, resulta que puede ser, o sea, como ya te había dicho, no me está preguntando cuánta, qué se está facturando, ¿no? Nada más me está diciendo, oye, tienes comprobantes fiscales con estos tres nodos que yo sí los avalúo, está bien, pero ahora dime tú, ¿realmente son deducibles? O sea, esto es una sugerencia de la autoridad. Al final del día, el criterio del contribuyente es el que prevalece. Tenemos gastos no deducibles, es decir, oye, pues por ahí se te escapó una facturita no sé, de un restaurante, por ejemplo, aquí en territorio geográfico que no supere 50 kilómetros de faja. En este sentido, no se podría considerar como un viático. Entonces, bueno, ahí nada más va a ser deducible hasta el 8,79%, si no me equivoco, una fracción mínima.
de los consumos en restaurantes. O bueno, oye, fíjate que eso es de, no sé, o sea, de alguna suscripción de Netflix o alguna cuestión de streaming que yo tenga, pues claramente, pues aunque esté facturado, pues no debería ser deducible. Entonces, aquí le vas ajustando, le vas disminuyendo de esas facturas que ya sabemos cuál es el criterio que ocupa. Y pues bueno, ahí está, ¿no? De ahí tenemos otro nodo que dice compras y gastos del mes no considerados en el prellenado. Bueno, pues aquí en esta cuestión ya podemos incluir todos los gastos en efectivo que no superan de 2,000 pesos, pero que sí consideramos como deducibles. ¿Sale? Entonces, al final el criterio del contador por medio de la descarga de XML en el análisis de la información de los comprobantes va a ser que la autoridad tenga una información y la persona que declara otra, pero todo con fundamento, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda del criterio a utilizar con el tema de los gastos en actividad empresarial? ¿Algún comentario? No contar, hasta el momento todo bien. Ok, bueno, entonces en este caso, como te digo, pues no le vamos a corregir nada, vamos a utilizar los 415 que ya tiene precargados. Nos va a decir si tenemos facilidades administrativas, le vamos a decir que no. Y ahora, aquí, esto fue lo de compras. Ahora, deducción de inversiones en el periodo. Aquí es donde nosotros vamos a colocar de manera mensual el cálculo de la depreciación de alguna inversión que nosotros tengamos. No estamos hablando de una inversión en GBM Plus o la Bolsa Mexicana de Valores, no, nada de eso. Aquí estamos hablando de lo que la ley fiscal dicta como una inversión, lo cual puede ser un automóvil, una maquinaria, un mobiliario, una computadora, y tú te vas a fijar a ciertos límites para que tengas un límite máximo a deducir por año y de ahí te lo lleves año con año hasta que se deprecie completamente. En el caso de automóviles, son 4 años únicamente. ¿Por qué? Porque dice que año se va a poder determinar hasta en un 25% por año. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años ya queda depreciado completamente. Entonces, bueno, lejos de que hay un límite de 175,000 pesos por vehículo, pues en este caso podemos decir, oye, pues bueno, 175,000 entre 4, lo que tenga que ser, y ahora lo fraccionas por mes. ¿Sale? No, pues por mes me sale, no sé, o sea, 3,500 pesos, vamos a suponer, solo no tengo el cálculo acá. Entonces, bueno, sí, lo podemos hacer rápido en mi calculadora. Eso es rápido. 175,000 pesos de deducción como máximo tengo de un vehículo. Sabemos que va a ser a 4 años. Bueno, 175,000 entre 4. Podemos deducir al año 43,750 pesos. Y de ahí al mes, entre 12. Mira, eran más o menos 3,645. ¿Sale? Estos 3,645 los debes colocar aquí en deducción de inversiones. Eso obviamente pues no está amparado con un CFDI, solamente vamos a tener pues la factura del bien o vehículo, lo que tú quieras, y si acaso el complemento de pago. Pero en mi deber ser es, ok, ya lo pagué, ya lo puedo deducir, esta sería la cantidad. ¿Está sujeto a revisión de la autoridad? Sí. ¿Debemos tener papeles de trabajo? Sí. ¿Debemos leer los fundamentos de ley para saber el tratamiento de inversiones? Te invito a checarlo. Obviamente, pues creo que ahí tengo un material, te lo comparto con mucho gusto. Y bueno, pues directamente esta sería como que la modalidad, ¿no? ¿Alguna duda con el tema de las inversiones? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Ok, de ahí tenemos deducción inmediata de inversiones. Esto es únicamente para nichos en específico, como el tema de la innovación, las energías renovables, etcétera. Entonces, en automático le ponemos cero, ¿no? De ahí, si tenemos facilidades administrativas, le ponemos que no. Y de ahí nos sale, pues, el total de nuestras deducciones al momento, que suman 14,000 pesos. Ahora, al momento de irnos a la determinación, vas a ver que va a aparecer la información de nuestros ingresos del periodo, que está sumando los meses de octubre, noviembre y diciembre. De ahí nos sale el total de deducciones autorizadas. Más abajito nos sale la base gravable, que básicamente es ingreso menos gastos, base gravable 19,000. Tenemos un impuesto causado de 892,000
no, 849, perdón. 840. Sí, perdón. Y de ahí vamos a tener otro rubro que dice pagos provisionales efectuados con anterioridad. Pues no tenemos nada, porque nuevamente te estoy diciendo que estamos solventando el pago con la pura retención que nos están efectuando. Entonces, para esto, en la parte de ISR retenido, sí tenemos información prellenada. ¿De dónde? Pues de la declaración, de las declaraciones pasadas presentadas. Y para esto, pues nosotros podemos decir, monto de ISR retenido del mes, pues podemos ver nuestro XML, nuestro reporte de ingresos, y podemos decir que si es el 10% de 8,390, pues obviamente la cantidad de retenido es de 839. Aquí lo vamos a colocar, se va a sumar directamente a total de impuesto retenido y pues ya, básicamente pues no vamos a tener ningún impuesto a cargo. Esto es lo importante de la determinación por parte de las retenciones, porque eso nos permite que nosotros pues no nos preocupemos mucho por un impuesto. Al menos por el tema de impuestos sobre la renta, cuando tenemos retenciones de ISR, pues no recomiendo irnos tanto con la apuración de la factura de gastos, porque al menos ya tenemos sopesada una parte del impuesto que de todos modos vamos a pagar. Muchos dicen, oye, pues es que me retienen y pues yo contaba con ese dinero supuestamente. Bueno, pues sí, efectivamente te puede quitar un poco de flujo, ¿no? A lo mejor tú estabas esperando tu monto, su total masiva y ya. Pero bueno, en este tema de retenciones hay que verle el lado positivo en el sentido de que ya es un adelanto de lo que tú de por sí vas a pagar. Y en dado caso de que los números te favorezcan, bueno, pues estos impuestos a favor, incluso estos impuestos retenidos, se pueden convertir más adelante en saldo a favor. Entonces, con esto, pues tampoco no es como que nunca más vayamos a ver esos beneficios. Lo podemos ver trasladado justamente en un saldo a favor en la declaración anual de ISR o en el caso del IVA, cada mes que estemos determinando este impuesto y poder decidir cómo acreditarlo, compensarlo o solicitarlo en devolución. Aquí en la sección de pago, ya es la última de ISR, pues nos va a aparecer de manera breve el cargo, el total de contribuciones, cantidad de cargo o aplicaciones, pero tenemos cero. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien con el llenado? Recuerda que fuimos a ingresos, luego gastos, luego determinación donde colocamos la retención y de ahí pues se resumen con el pago. Vamos bien con el correcto llenado, es paso a paso, si te diste cuenta. Sí, conta, vamos bien. Nos vamos a administración de la declaración y ahora viene el tema del IVA. También para el tema del IVA debe haber cierta congruencia porque a pesar de que se calculan por separado, van en el mismo formulario. Dicen juntos pero no revueltos, ¿no? Y debe tener su concordancia. Aquí lo vamos a poder ver de una manera muy simple porque es solamente un servicio el que nosotros vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, sabemos que son como 8,300 lo que se facturó del ingreso que le pagó su empresa, de esta persona. Y mira, tenemos el mismo valor de actos o actividades grabados a la tasa 16%, 8,392. Bueno, y esta información en donde salió, podemos ver en detalle. Aquí dice, suma de facturas emitidas tipo ingreso del mes con método de pago PUE. ¿Te suena familiar? Es el mismo criterio que está utilizando para el tema de ISR. Entonces podemos ver que información de la plataforma de ISR va a aparecer casi igual en el formato de IVA. Entonces, el cruce de información de CFDI y declaración afecta todos los impuestos que tengan que ver en el escenario. Entonces, no solo hay que confiarnos, ha habido cartas de invitación por IVA, cartas de invitación por ISR, tendríamos que analizar cada caso, pero prácticamente pues es la misma mecánica, ¿no? Ahora, abajo dice facturas emitidas tipo pago, donde la fecha de pago corresponde en el mes, no tenemos complemento de pago. Y de igual manera, como vimos en el ISR, podemos ver que son 8,392 y para esto, pues es lo que viene, pues ya pues prellenado. En este aspecto, la declaración de IVA se diferencia de la del ISR en actividad empresarial con el tema del detalle.
nosotros vamos a tener que capturar de cada monto, pues, de qué corresponde estas actividades que estamos realizando. Y esto es muy simple y a la vez, pues, puede dar esta información a la autoridad, porque recordarás que existen facilidades en donde ya no tengo que enviar la declaración informativa de operaciones con terceros, llamada DIOT, en el caso de actividad empresarial, plataformas digitales, RIF o Reciclo, ¿no? Bueno, esto sucede siempre y cuando no supere los 4 millones de pesos en el ejercicio. En ese sentido, no tengo la obligación de presentar la DIOT. ¿Por qué? Porque inclusive ya en los formularios del IVA, la DIOT es para IVA únicamente, no existe DIOT para ISR, aclaro. En este sentido, nosotros ya estamos dando información sobre qué actos o actividades realizamos nosotros para el tema del impuesto al valor agregado. Y ahora dime tú, si por ejemplo pueden hacer un cálculo complejo y un cruce de información, por ejemplo, del cliente de esta persona, suponiendo que quieren averiguar, oye, pues sabemos que empresa tal está trabajando contigo, deduce los honorarios que te pagan. Bueno, pues estamos viendo que está hablando de otro tipo de actividades que estamos generando. Por ejemplo, aquí nos dice, oye, debes detallar el valor. Nos da solamente tres opciones. Intereses cobrados a tasa de 16, regalías entre partes relacionadas. Esto es importante porque si nosotros lo colocamos en estas dos, nosotros estaríamos abriendo la posibilidad a otro tipo de obligación, como precios de transferencia de partes relacionadas o el tema de los intereses cobrados, en donde pueden ser por mora y de carácter mercantil. Tú sabes que para el tema de intereses es pues a partir de un préstamo, básicamente. Para caracteres civiles, por ejemplo, un préstamo de carácter civil porque es para pues, la boda de un empleado, para la boda de una, o un compromiso familiar, un funeral. Bueno, pues en este caso te puedo prestar dinero, yo como empresa, como patrón, con mucho gusto, pero es de carácter civil. No te voy a generar ningún tipo de interés. ¿Sale? Oye, pues resulta que sí es por temas de interés. Ah, ok, pues ya se abre otra brecha. ¿Eres institución financiera? Sí o no. Y bueno, ahí se abre otra capa, ¿no? Y bueno, por el lado de regalías, pues bueno, eso también pues es otra cuestión que puede llegar a derechos de autor y bueno, se abre otra posibilidad, ¿no? En el caso de nosotros, pues si de la mayoría de contribuyentes nos dice otro acto, otros actos o actividades grabados a la tasa de 16%. Ah, bueno, pues colocas esa actividad. Esta persona se dedica a la edición de libros y textos literarios. Bueno, en este caso, pues es una actividad profesional, pues no tiene nada que ver con lo anterior y lo colocamos completamente. Es por eso que para el tema del IVA, pues hay que tener cuidado en cómo hacemos el desglose. Para esto, pues ya tenemos la suma de actos o actividades grabados. Aquí también tenemos valor o actos o actividades a tasa cero o el valor de actos grabados o actividades a tasa cero de exportación. Por ejemplo, aquí también hacemos el desglose. Eso lo podríamos nosotros tener si, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la exportación. Hay un nodo de comercio exterior que justamente pues nos podría echar de cabeza sobre el tema de las actividades de comercio exterior que son viables para el tema de exportación al 0%. Empresas exportadoras ya quedan, digamos que en evidencia cuando estamos aplicando el complemento de comercio exterior y lo va a traducir en la declaración en este apartado. ¿Sale? De nosotros depende colocar la cantidad correcta, porque si puedes darte cuenta, aquí no nos aparece ningún detalle, simplemente lo colocamos y listo. Ahora, para el tema del valor de actos o actividades grabados a tasa cero, si nosotros tuviéramos una actividad a tasa cero como venta de agua, venta de joyería, frutas y verduras, bueno, pues, ¿de qué información va a nutrirse? Pues de los FDIs. Incluso si somos un poquito, pues curiosos, podemos ver el detalle y aquí nos va a aparecer suma de facturas emitidas tipo ingreso con método de pago PUE. Bueno, pues aquí nos aparecen los mismos 8,000 pesos que ya fueron considerados, pero pues no tenemos ninguno con base del 0%. Oye, ¿cómo sabe la información del CFDI para la declaración? Recordarás que si tú ya hiciste las facturas en ese momento cuando vimos el tema del restaurante, pues acuérdate que había un nodo que decía si es objeto o no de impuesto. Y ahí podemos ver, es objeto, no es objeto, es objeto, pero no está obligado al desglose y otras más, ¿no? Si nosotros colocamos que es objeto, te toca decir, bueno, entonces dime
a qué tasa corresponde, si es al 16, al 0, al 8 o es exento. Y bueno, eso básicamente es información que se traslada a la información de la declaración. ¿Dudas hasta aquí en esta cuestión del IVA? ¿Cómo vamos? Estamos apenas llenando el tema de los ingresos. Te escucho. Sí, conta bien. Bueno, por lo que estoy viendo, los 1.343 son las dos terceras partes del IVA, el 16%, si es que no me equivoco. No, todavía no vamos por ahí. Mira, los 1.343 es justamente el IVA de 8.392. Ahí está. 8.392 por punto 16 son 1.342.72, ¿no? Lo cierra y es 43. Entonces, es el IVA. Ahorita estamos viendo puro ingreso. Entonces, te va a tomar actividades grabadas, te va a calcular el IVA en automático y esto es lo que te va a llevar para el tema del IVA a cargo. Recuerda que tú tienes un IVA a cargo cuando generes actividades al 16%. ¿Esto por qué? Porque es un impuesto que nosotros por ninguna manera deberíamos considerarlo como ingreso y que es para la autoridad fiscal. La única forma de no pagar todo el impuesto completo es teniendo gastos facturados y que correspondan a nuestra actividad para que nosotros podamos efectuarlo de manera correcta. ¿Queda claro? Sí, conta, ya me queda más claro. Va que va. Ahora vámonos al IVA acreditable. IVA a cargo, estamos hablando de mis servicios o productos, lo que yo estoy haciendo. IVA acreditable es de mis gastos, todo lo que yo estuve facturando en el mes. ¿Qué tenemos por acá? Valor de los actos o actividades pagados al 16%. ¿Ok? Tenemos únicamente 404. Vamos a ver el detalle y podemos ver que aquí tenemos una factura del mes de diciembre a nivel subtotal de 415 pesos. Tenemos impuestos trasladados con base al 16% de 404 e impuestos trasladados de 65 pesos. Oye, esos 415 me acuerdo haberlos visto en la declaración de ISR, que ya venía prellenado. ¿Y por qué aquí me sale 404? Bueno, primero que nada vamos a sacar la base para llegar a los 65. Según este cálculo, bueno, esta previa, podemos decir que 400 pesos, 404 pesos por 16, efectivamente, nos sale 65 pesos. ¿Sale? ¿Cómo podríamos corroborarlo? Pueden existir algunas causales o cuestiones que nosotros podamos llegar a decir, ah, es que esta factura tiene un desglose de IEPS. El IEPS es un impuesto al consumo que lo podemos ver reflejado en gasolina, confitería, algunas bebidas energéticas, alcohólicas, tabaco, algunos servicios de telecomunicaciones, internet. Y bueno, básicamente es un impuesto especial. Es un impuesto especial sobre el consumo, al igual que el IVA, solo que pues es un impuesto sobre impuesto. ¿Por qué? Porque generalmente se calcula más el subtotal, más el IVA y pues la tasa que toque, ¿no? Año con año se van actualizando las tasas del IEPS y en este sentido habría que ver el monto que bueno, la descripción de este bien o servicio que se está facturando, pero casi te puedo asegurar que es algo referente a la gasolina. Cuando nosotros no somos contribuyentes de IEPS, podemos tomar el IEPS pagado como un gasto deducible dentro de mi declaración de ISR. Obviamente, pues este IEPS corresponde a un gasto exento, básicamente no tiene IVA, no funge para el IVA. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues también en el CFDI. Yo te invito, y pues obviamente pues en general, por ejemplo, si tú en algún momento haces una carga de gasolina y pides una factura, o inclusive con el propio ticket, ahí tiene que aparecer el IVA. Y si tú haces un cálculo inverso para poder llegar a la base, vas a encontrarte que a nivel subtotal no te va a llegar la cifra, te va a llegar un poquito más. Sí queda claro cómo es el razonamiento en este ejemplo. Digo, estamos viendo solo un gasto,
pero de este gasto estamos viendo cómo se interpreta para ISR y cómo se interpreta para IVA, para llegar a las cantidades. ¿Sí está quedando claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Con mucho gusto. No, sí, está quedando claro. Ok, ¿cómo hacemos un cálculo inverso? Mira, estoy viendo que aquí tenemos 65 pesos de IVA acreditable. Ah, bueno, me interesa saber la base a manera de comprobación. ¿Cómo lo haríamos? A ver si me acuerdo de mis épocas de primera secundaria, porque pues aquí es como que la regla inversa. Y si, por ejemplo, para llegar a una cantidad se multiplicaba anteriormente, para invertirlo se tendría que dividir. Tendría que dividir 65 entre punto 16, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, punto 16. Ahí está. Sí me acordé. Anteriormente, ¿cómo lo hacíamos? Pues así normal sería 404 por punto 16, o sea, multiplicando. Si queremos a la inversa, sería el IVA entre punto 16 para llegar a la base. En este sentido, podemos llegar aproximadamente al monto, ¿sale? Porque aquí tenemos 406, no 404. Entonces, pues bueno, podríamos analizar que por cuestión de algunos números, algunos pesitos o centavos, pues está tomando esta cantidad. Además de que aquí estamos tomando 65 cerrados. Probablemente pueda que sea 64.52, por ejemplo. Si hacemos la inversa, lo vamos a dividir entre 0.16, ya nos acercamos un poquito a la cantidad, 403.25. Entonces, yo considero que es por ahí el asunto. Podemos hacer esta comprobación con cada uno de nuestros gastos. Y bueno, en realidad, pues es básicamente para saber qué es lo que toma acreditable, qué es lo que toma deducible, y de esa manera poder entender el algoritmo de llenado de las declaraciones. Parece nada, pero créeme que la correcta interpretación de cómo se están llenando las declaraciones es algo que ciertamente las autoridades pues han trabajado durante mucho tiempo, y que sobre todo pues los colegas deberíamos tomarle mucha atención, porque a partir de eso nosotros podemos dar soluciones efectivas, o al menos que puedan prevenir a los contribuyentes a que tengan, bueno, que se metan un gol básicamente, ¿no? O sea, que estén presentando mal sus declaraciones, que estén presentando mal su facturación, y pues al rato se hace un chilaquil y pues hay que componer todo, ¿no? Entonces, recuerda que la base de datos que cuenta la autoridad es muy extensa, si somos muchos contribuyentes, pero al tener ya ciertos criterios claros en declaración y en CFDI, pues ya podemos tomarlas como máximas, y en este caso, pues evitar este tipo de errores, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión, pues tenemos gastos efectivamente pagados a la tasa 16, 404 pesos, y de ahí, pues del valor o actos o actividades pagados en la importación, pues tenemos cero. Aquí también puede aparecer algún tema de detalle. Valor o actos o actividades pagados a tasa cero, pues también no tengo nada. Valor o actos o actividades pagados a la tasa exento. Todo esto viene a partir de los comprobantes fiscales que yo haya recibido en el mes. ¿Me los va a calcular? Por supuesto que sí me los va a calcular. Y nuevamente, ¿cuál es el criterio que ocupa para estos gastos? ¿Cuál será? Pues que sean bancarizados, que tengan la clave PUE, o que tengan en el complemento de pago la fecha de pago del periodo. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Nosotros ya después de esto, pues nos calcula la cantidad que nosotros tenemos de IVA de actos o actividades pagados a tasa 16, lo tenemos en 65 pesos, y de ahí nos dice IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado. Pues ahí directamente lo que nosotros tenemos que checar es que nos aparece otro nodo para que nosotros podamos corregirlo, porque resulta que tenemos habilitada esta parte del detalle del IVA trasladado efectivamente pagado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que cuando somos contribuyentes que estamos pagando diferentes tasas de IVA, por ejemplo, porque tengo actividades al 0, al 16 y exento, pues resulta que a nivel exento nosotros no podríamos acreditar todos los gastos que nosotros tuviéramos a la tasa 16. Suponiendo en un caso rápido, oye, fíjate que tengo actividades de consultoría médica que sabemos que es exento, y tengo venta de, no sé, o sea, tengo venta
de algunos equipos de medicina, ¿no? Que tienen IVA acreditable. Bueno, pues es un 50-50, 50 de actividades de venta y 50 de servicios exentos. Perfecto. Oye, pues resulta que tengo varios gastos con IVA, pues obviamente lo voy a poder acreditar, ¿no? No, porque debemos tomar la misma dualidad, la misma paridad, por así decirlo, de acreditamiento a un 50% y de esos gastos que tienen IVA acreditable, nada más me vas a considerar la mitad, no todo el impuesto. Entonces, con esto, ¿cómo lo podemos ver? Te invito a leer, por favor, el artículo 5 del IVA, es bastante extenso. Obviamente puedes hacer un resumen con ChatGPT o hacer conversaciones, pero a lo que voy es que, pues cuando tengas un contribuyente que esté facturando a una tasa que tenga el derecho al acreditamiento, como es 16, 0 u 8, contra un contribuyente que tenga las actividades al 16, 0 y 8 y aparte esté vendiendo exentos, pues no vas a poderte acreditar todo. En el caso de esta persona, como todos sus servicios son al 16%, se va a considerar esos 65 pesos como acreditables al 100%, no 32.5, no un poquito menos, no. ¿Sale? Entonces, en este sentido, de acuerdo a las actividades que tú realices con las diferentes tasas, va a ser la proporcionalidad del IVA acreditable. Investígate, por favor, eso, proporcionalidad del IVA. ¿Sale? Eso te va a salvar Sí, de un montón de cosas. ¿Sale? Proporcionalidad del IVA. ¿Alguna duda inicial con esto? Digo, estoy pensando que pues sí necesitas estudiar esta parte, pero es como el deber ser. ¿Sale? O sea, no siempre vamos a poder acreditarnos todo si tenemos actividades exentas en nuestro mes. Si está quedando la lógica, dame un comentario, sí. por favor. Me dijo que buscara qué es proporcionalidad del IVA. Sí, por favor. Chécate cuál es Ah, la proporcionalidad del IVA y el sí. artículo 5 de la ley del IVA también. Mm, Bueno, en cuestión de lo que vamos, pues que cada actividad, bueno, cada pues sí, actividad se va este, basando a que si va del 16, del 8 y del 0%. Y de ahí, pues nosotros, que toda esa información se va, como que trasladando a partir del CFDI que nos emite. Entonces, hasta el momento de este contribuyente, pues solamente tiene 65 pesos, pero es de su actividad que está grabada al 16%. Sí, efectivamente, o sea, básicamente es sobre las actividades que tú realices como contribuyente, va a ser el nivel de acreditamiento que tú tengas permitido. ¿Sale? Para saberlo, pues obviamente tendríamos que analizar, oye, ¿cuáles son el total de tus actividades? 100,000 pesos, ¿sale? ¿Y cuál es la cantidad de tus actividades que tienen tasas? Al 16, al 0, al 8. Ah, pues son solamente 80,000. Ok, entonces 20% del IVA acreditable que tú tienes no va a proceder, así de simple. ¿Sale? En ese sentido, pues lógicamente, pues tendríamos que ajustarlo. Esto también, pues la autoridad lo detecta, porque si ve alguna incongruencia, pues lógicamente va a decir, oye, pues te estás acreditando impuestos de más y probablemente, no lo sé, tienes acreditamiento y resulta que tienes saldo a favor y todavía te lo estás acreditando en el siguiente mes, cuando no deberías, pues se hace una bola de nieve. Entonces, por eso es conveniente ir checando cuando un cliente te llega y dice, no, pues es que siempre tengo saldo a favor, ¿será, no será? ¿Qué estás haciendo con el saldo? O sea, hay que ir más a fondo, ¿sale? Porque pues puede existir que también se haya declarado mal por esta cuestión, que sigue generando mucha confusión al día de hoy. Entonces sí te invito a checar la proporcionalidad del IVA, ¿de acuerdo? Entonces, Punto. hasta aquí vamos a dejarlo. Ya Sí. con el tema del IVA acreditable nos tendríamos que abordar a la determinación y de ahí, pues ya vamos a tener, pues todo el panorama, ¿no? En este sentido, pues vamos a encontrarnos que tenemos IVA total a cargo, tenemos 1,343, tenemos IVA retenido, que es donde al final aparece el IVA retenido de nuestros FDIs,
vamos a poder ver el detalle y nos dice que pues la suma de facturas emitidas del tipo ingreso del mes, del método de pago, pago en una sola exhibición. Recuerda que para que las retenciones de impuestos procedan, tiene que estar pagada la contraprestación. En este sentido, la autoridad da por hecho que ya fue pagado cuando tiene pago en una sola exhibición o existe un complemento de pago. ¿Sale? Así de simple. Entonces, bueno, Ok, en este sentido nos aparece el mismo comprobante fiscal. Esta información nos las da del mismo comprobante, son 895 pesos. Y bueno, tenemos total de IVA acreditable, tenemos 65, pues resulta que haciendo la resta del IVA de mis servicios, vamos a hacer un cálculo, el IVA de mis servicios nos dan 1,343. Si yo no tuviera nada de gastos ni nada de retenciones, esto tendría que pagar. No hay de otra. Pero como ya sé que tengo retenciones, volviendo a la lógica inicial que le puedes dar a un contribuyente que se encuentra en esta situación donde son servicios profesionales y también aplica para arrendamiento, bueno, tú podrías decirle, mira, yo ya sé que te van a retener dos terceras partes del IVA porque tienes trabajo con empresas. Bueno, ya va a venir el CFDI soporte. Te recomiendo que como estás generando este impuesto, pues bueno, la retención ya te ayuda, la disminuimos, 895 pesos, que es lo que te retienen y que la persona que disfrutó el servicio va a enterar. Te preocupes nada más por 448 pesos, ¿sale? Eso es todo. ¿Cómo? Bueno, pues genera algunos gastos que tengan IVA para que llegues a esa cantidad. Ok, en algún momento el cliente pues se emociona, empieza a facturar dos, tres cositas y genera un saldo a favor. Fabuloso. Bueno, ya tenemos el antecedente en noviembre. Ahora, con los gastos de diciembre podemos decir que tenemos un resultado más chiquito. Es normal. A lo mejor nos descapitalizamos en el mes de noviembre y ahorita pues gastamos poquito, ¿no? Ok. Menos 65 pesos. 383 es lo que yo podría pagar si no tuviera un saldo a favor. Aquí lo tenemos. Tenemos un saldo a favor de noviembre de 425 pesos. Y ahora sí, vamos a tener aquí el apartado que dice acreditamiento del saldo a favor de periodos anteriores sin exceder la cantidad a cargo. Obviamente sin exceder la cantidad a cargo, porque sería ilógico colocar 425. Nada más voy a colocar lo que yo pueda acreditar en ese momento sin que exceda, pero lógicamente, si el cargo es menor a mi saldo a favor, pues nada más voy a colocar la cantidad que quiera acreditar. En este sentido, pues me va a sobrar un poquito de impuesto, ¿no? Más o menos como 50 pesos de saldo a favor, más o menos 50, 60 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo ya tengo conciencia de que tengo saldo a favor, oye, pues te toca pagar 383, pero ya verifiqué que tienes un saldo a favor. Bueno, pues podemos aprovecharlo. Yo ya llené este formulario del acreditamiento de saldo a favor. Vamos a borrarlo y lo vamos a ir llenando. En este sentido, aquí ya está lleno porque aquí ya tengo la periodicidad que es mensual, el ejercicio 2025, el periodo de noviembre y el saldo a aplicar de 383. Vamos a irnos a editar para poder ir viendo uno por uno cuáles son los datos que te piden. ¿Sale? Y bueno, en general, pues es qué tipo de periodicidad, qué año, qué mes, el saldo que vamos a aplicar y la información de la declaración del saldo a favor. Mira, qué tipo de declaración es, qué número de operación es. Tenemos que cotejarlo con esto. Por eso te recomiendo que al momento de que llenes este apartado, tengas abierto en esta ventana tu PDF y vas llenando uno por uno. Número de operación, ¿cuándo fue presentado? Dice aquí el 6 de diciembre. Aquí está, 6 de diciembre del 25. Sale. Monto del saldo a favor original. ¿A qué se refiere? Pues el saldo a favor que vino en el acuse. ¿Sale? Esto es
Ah, 425, sale, perfecto. De ahí, remanente histórico antes de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros vamos a ocupar por primera vez este saldo a favor, pero si, por ejemplo, yo lo vuelvo a utilizar cuando yo, por ejemplo, quiera aplicar el remanente de este impuesto a favor en la declaración de enero 2026 para disminuir un poco más mi impuesto de IVA, ¿qué tendría que colocar al momento? Obviamente, pues lógicamente, llenar este formulario y todo esto, pero a lo que voy, si fueron 425 el saldo a favor original, como ya me apliqué 383 pesos, yo tendría que colocar remanente histórico antes de la aplicación, ya aplicamos 383, ¿no? Lo que me quedaría Sí. serían 42 pesos. Y quizás esos mismos 42 son los que yo voy a aplicar en la declaración, ya para acabarme ese saldo. ¿Cuál sería la consecuencia? Que ya no puedo volver a citar esta declaración de saldo a favor. Sería un error garrafal, porque ya existe el cruce de información de que tú ya acreditaste este impuesto y ya no tienes derecho de acreditarlo nuevamente. Entonces no te metas un gol en esa cuestión. Si no tienes bases, no acreditas absolutamente nada. Eso es mejor, bueno, eso sería peor a andar ajustando por otro lado de la declaración. ¿Por qué? Porque aquí ya te estás metiendo con detalle. Ya te están pidiendo la operación, la fecha, el tipo de declaración que fue, de qué mes, de qué año. O sea, ya está todo cuadrado. Y bueno, básicamente, pues aquí ya lo guardamos, todo bien, shalala. Y pues ya tenemos aquí pues nuestro saldo, ¿no? Una vez que hayamos ya capturado todas las cantidades, le colocamos guardar, ya aparecerá esta cantidad, ya no va a aparecer en rojo, pero es el deber ser. Hace 2, 3 años no te pedían este nivel tan estricto de detalle. Anteriormente tú llevabas en un Excel tus saldos a favor e ibas haciendo tu cuentita, ¿no? Ahora con esta aplicación pues requiere mayor énfasis en cada uno de los saldos a favor que vayas teniendo de IVA para llevar un seguimiento. ¿Qué podríamos hacer con este contribuyente? Bueno, pues ya sabemos que tiene todavía 42 pesos de IVA a favor. Pues vamos a esperar el resultado de enero, le vamos a comentar que cuenta con un saldito a favor, que no se preocupe tanto, pero pues lógicamente pues se le recomienda siempre que tenga pues sus actividades al día, ¿no? O sea, sus cuestiones. Básicamente es eso. Y bueno, pues no sé, en esta cuestión, alguna duda, algún comentario que quieras abonar con respecto al cruce de información a este nivel. Son de esos cruces de información que casi no se ven a menos de que te metas de lleno a la declaración, pero no se me haría extraño que en algún momento detecten estas incongruencias en donde detectamos que te acreditaste impuestos a favor que no corresponden. Tienes que aclarar o algo, pues envía tus complementarias y si no, pues haz caso omiso y espera la revisión básicamente. ¿Algún comentario, algo que quieras abonar? No conta, bueno, sí tenía duda cuando la estaba realizando porque sí me percaté de ese saldo a favor, pero pues no sabía cómo aplicarlo. Y sí ya había visto que me aparecían como los datos que tenía que colocar en caso de que tuviera ese saldo. Sí lo vi, pero no, como tal no lo hice. Solamente vi que era de noviembre, que pedían todos los datos que usted ya llenó, pero hasta ahí me quedé. Ok, entonces, como aprendizaje, recuerda que hay que checar los saldos a favor. De ahí nos vamos a la sección de pago. Y bueno, después de esto, pues ya es el resumen básicamente, lo que queda a cargo, total de contribuciones, si hay alguna aplicación, total de contribuciones aplicadas, cargo, etcétera, ¿no? En este sentido, pues no tienes nada, entonces no hay ningún problema. Y lo único que deberías hacer, pues es básicamente, pues ya irnos a administración de la declaración y el envío de la declaración. Lógicamente no la vamos a enviar porque ya quedó enviada, o sea, te recuerdo, el objetivo de la declaración complementaria de modificación de obligaciones es cuando haya pago y se haya vencido o que los datos anexos pues estén incompletos o con datos erróneos. Como no se presenta ninguna porque no tiene ningún pago a cargo y ya estuvimos viendo que los datos que se enviaron fueran correctos, solamente fue a manera de explicación, pues en este caso hasta aquí quedaría la práctica.
Lógicamente, como recomendaciones, se le dice siempre al cliente este tema de que pida gastos deducibles, que pida facturación, que tenga a la mano, por ejemplo, si atiendes un contribuyente, pues generalmente ahorita la conversación es en WhatsApp, pues mándale su constancia cada mes, fíjala en el chat para que siempre la tenga y diga, no, pues vamos al WhatsApp del conta o de la conta, ahí seguramente está mi constancia. Y ya, sin problema, y ellos hacen su diligencia, la comparten en el WhatsApp de la gasolinera, del restaurante, de la distribuidora, del mantenimiento, y bueno, ellos ya piden su facturación, hacen todas sus gestiones y tú como asesora, como contadora, pues te dedicas a la parte de verificar estos gastos, planificar sus impuestos y pues ir viendo pues directamente el siguiente paso, ¿sale? Entonces, por último, pues recuerda que se puede hacer una vista previa, eso pues ya tú ya lo has compartido incluso, y pues bueno, sería como que la forma fácil de poder implementar una declaración de actividad empresarial profesional. La diferencia sustancial que existe entre reciclo y actividad empresarial es que aquí sí podemos ir checando el análisis profundo de gastos, que pueden ser gastos de nómina, gastos generales, pueden ser inversiones, y bueno, también entra el esquema de las retenciones, que también vienen precargadas pues de la información que nosotros vamos teniendo de los contribuyentes. Entonces, por este lado, pues sería todo. Me gustaría, pausar la sesión hasta aquí para que yo te la pueda enviar, pues en un momento más. Y, pues adelante, seguimos platicando, si tienes alguna otra cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, 3, 2.